Buenos días, te dé el Señor. Shalom, shalom. Que tu casa esté llena de la presencia de Dios y te abra el entendimiento para conocer su perfecta y agradable voluntad y sobre todo que camines en santidad. Hoy vamos a aprender un tema que se llama Aprendiendo a hacer la perfecta voluntad de Dios. Si quieres vivir una vida plena, llena de la bendición de Dios, debes de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Hay gente haciendo la voluntad de Dios, pero Él quiere que usted viva su perfecta voluntad. Un cristiano haciendo la perfecta voluntad de Dios siempre andará en paz. Y aún en los momentos difíciles, porque podemos tener esos momentos difíciles que podemos pasar, que podemos tener, sabrás que Dios está contigo. ¿Pero por qué? Porque conoces la palabra y la pones en práctica y la obedeces. Y ahí Dios le ayudará ante cualquier situación que estemos pasando. No es porque yo quiero, no es porque así creo que lo debo de hacer. No, es porque tú haces la perfecta y agradable voluntad de Dios. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está hablando Jesucristo cuando ya sabía lo que iba a pasar, pero Jesús siempre oraba a su Padre para que le quitara este terrible sufrimiento que iba a tener, pero Jesús entendió el plan perfecto del Padre sobre el mundo y lo obedeció para que tú y yo tengamos paz. Entonces debemos de aprender a decir como Jesucristo, si es posible pasa de mí esta copa, o sea, no quiero pasar esta situación, no quiero pasar estos problemas, no quiero pasar todo lo que me está aconteciendo, pero que le digamos igual que Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivir la perfecta voluntad de Dios en nuestros pensamientos y en nuestros caminos. Dicen Isaías 55, 8, 9. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos no son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea que debemos de aprender a saber a vivir en esa perfecta voluntad de Dios. Porque como Él dice aquí que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. O sea, nunca van a ser como los nuestros. Es más perfecta la voluntad de Dios. Entonces debemos de dejar de hacer las cosas a nuestra manera y aceptar la voluntad de Dios como Yeshua, como Jesús la aceptó. Entonces podemos ver que los cielos son súper altísimos y la tierra, pero dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Nuestra soberbia a veces nos hace pensar que hacemos las cosas mejores que Dios. Pero podemos ver que Dios Todopoderoso tiene mejores cosas o hace mejor las cosas que nosotros. Entonces hay que aprender a decir que se haga tu voluntad. Hacer nuestros propios planes para con Dios y los demás planes nos llevará a la frustración sin conocer los pensamientos de Dios. Entonces debemos de aprender a no planear nosotros, sino llevar nuestros planes ante la presencia de Dios para que no haya frustración, porque no conocemos los pensamientos de Dios, porque estamos impuestos a hacer las cosas a nuestra manera. Y como no nos salen a nuestra manera, nos frustramos, nos traumamos, nos desesperamos, nos desanimamos, hasta nos salimos de la voluntad de Dios. Si queremos usar a Dios a nuestra manera de pensar, olvídate, Él no estará en esos planes. Además que es pecado manipular la palabra y hacer un Dios a nuestra manera, porque nosotros le queremos ayudar a Dios a hacerlo a nuestra manera, y eso es pecado y abominación delante del Señor, porque entonces no podemos reconocer su reinado, su poderío, porque pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor.
Por ejemplo, otro de los ejemplos es utilizarlo en la necesidad y después olvidarlo. Y no somos agradecidos. Entonces, muchas de las personas dicen, ya me hizo el milagro, Dios, y ya no me someto a su voluntad. Al cabo ya me hizo mi milagro. Como no hago su voluntad, como no me someto a su voluntad y de todos modos me hacen los milagros, entonces, hago lo que yo quiero y lo utilizo cuando yo quiero. Pero Dios lo hace por compasión, por misericordia, para que voltees a verlo, para que andes en su perfecta y agradable voluntad. No es para hacer lo que tú quieras, no es para utilizarlo. Hoy te ocupo y mañana te dejo, no. Tenemos que ser fieles como Él ha sido fiel con nosotros. La perfecta voluntad de Dios es buena y agradable. En Romanos 12:2 dice, y no se adapten o no se conformen o no se acostumbren a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente o mediante el cambio que hiciste para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. O sea, no te acostumbres a este mundo. El mundo te ofrece muchas cosas de perdición. El mundo te ofrece cosas que no agradan a Dios. Entonces aquí dice que no nos acostumbremos a las cosas terrenales, a las cosas mundanas, porque son pasajeras. Entonces también tenemos porque cambiamos, cuando conocimos a Jesús cambiamos, dejamos que nos moldee. ¿Para qué? Para el llamado que tenemos para el Señor. Debemos de renovar nuestro entendimiento cada día más, que nuestro entendimiento se asemeje al pensamiento de Dios. Y eso es entender a Dios en su perfecta y agradable voluntad. Esto nos llevará una vida a la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo quiere que andemos en su voluntad? Agradable y perfecta. Obviamente perfecta no quiere decir que llegue alguien a la perfección, porque Dios es perfecto, pero sí estás madurando para hacer las cosas correctamente. Por lo tanto, no habrá confusión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos la agradable voluntad de Dios. Buscar la santidad es la perfecta voluntad de Dios también. Santidad significa apartarnos para Dios, apartarnos del pecado y separados para Dios, no involucrarnos en las cosas del mundo, sino guardarnos en la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Fíjense cómo está hablando aquí en Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. Su santificación, su consagrarte, tu apartarte para Dios. Y dice, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Quiere decir que el pecado que se acerca más pronto a una persona que conoce de Dios, tanto al hombre como a la mujer, viene la tentación de la inmoralidad sexual. Entonces, los jóvenes, tanto los jóvenes como los adultos, deben de abstenerse de involucrarse en el pecado de las relaciones sexuales prohibidas. En griego, la palabra inmoralidad sexual significa porneia, o traducido al español es pornografía. Entonces aquí debemos de abstenernos de las imágenes, de las imágenes sexuales, de los pensamientos sexuales, de involucrarnos en prohibidas relaciones sexuales, en adulterio, en homosexualismo, lesbianismo, el sexo con animales, etc. Entonces debemos de tener cuidado también con el internet, con los juegos. Hay muchos juegos en los cuales tú interactúas con personas que ni conoces. Y sin embargo, también a tus hijos les permites que hagan esto. Y muchos adolescentes son llevados cautivos por gente de este tipo que se involucra en los juegos para robarlos, para abusar sexualmente de ellos. Muchas jovencitas se pierden porque están interactuando con gente en los internet.
Tienen que tener muchísimo cuidado lo que ves tú y lo que permites ver a tus hijos. Ahora, ¿cuál es el antídoto para tanto para los jóvenes como para los adultos para no caer en la inmoralidad sexual? Pues es los jóvenes que se casen y los adultos, los ya casados, es tener a su propia esposa, amarla, respetarla, cuidarla, tratarla como vaso más frágil, como dice la escritura, que debes de tratar a tu esposa como vaso más frágil. Entonces esa es la perfecta y agradable voluntad de Dios, guardarnos en santificación. En primera de Pedro 2, 15 al 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Entonces, otra voluntad que sabemos de Dios es que debemos de hacer el bien. En todo tiempo tenemos que hacer bien a nuestro semejante, a nuestro prójimo, porque esto va a hacer que los que están hablando mal de ti callen sus bocas, porque es gente insensata que no comprende a Dios, que no andan en la voluntad de Dios. De otra manera, si tú haces lo malo, vas a ser piedra de tropiezo para muchas personas que te ven a ver si andas en la voluntad de Dios. Y si eres piedra de tropiezo, más te valía no haber conocido de Cristo, porque dice que va a venir un juicio muy severo para aquellas personas que sean piedra de tropiezo para otras personas, porque van a decir, si esa persona sigue a Dios y mira cómo anda, entonces vas a ser responsable de cada alma en la cual tú le pongas piedra de tropiezo. Entonces dice que andemos como libres. ¿Cuál es la libertad? Que tengamos la capacidad de saber vivir bajo la voluntad de Dios. No andar en los placeres mundanos y terrenales y andar en tu carne. Eso no es la voluntad de Dios. Muchos se justifican que Dios los ha hecho libres solo para seguir pecando. Y se engañan a sí mismos y empiezan a hacer lo malo. Entonces ya están en el pecado otra vez y creen que son salvos y en realidad no son salvos. Pero recuerda, Dios no puede ser burlado. Y todo esto que tú estás conociendo de la palabra, tarde o que temprano Dios te la va a demandar para andar haciendo la voluntad de Dios. Tarde o que temprano te va a preguntar, ¿hiciste mi voluntad o hiciste tu voluntad? La perfecta voluntad de Dios es la santidad de sus hijos y de la iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 5:27, dice, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso es lo que quiere Dios, eh, presentarnos delante de Él, una iglesia sin mancha e inmaculada, sin pecado, sin voluntariosos, sin soberbia, sin orgullo, sino santa, apartada para Dios. Debemos de ser agradecidos y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en todo tiempo. En Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo. Y en todo, pues es en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todos. En la angustia, en la persecución, en el hambre, en las enfermedades, en las pruebas. Tú vas a decir, pero estoy bien atribulado, pero estoy bien angustiado. Pero dice aquí que esa es la perfecta y agradable voluntad. Saber agradecer a Dios en todo. Porque todo lo que nos pasa nos ayuda para bien a los que amamos al Señor. Quizás no lo entiendas, quizás no lo comprendas cómo le debo de agradecer. Pero apréndete que si estás pasando cualquier circunstancia, angustia, persecución, hambre o enfermedad, esa es la voluntad de Dios porque te quiere enseñar, quiere hacerte crecer, quiere hacerte madurar, quiere que estés en su perfecta voluntad, quiere que andes en la santidad.
y no lo entiendes porque andas en el mundo y te deleitas en las cosas de este mundo y reniegas y te enojas y no cambias tu carácter y no cambias tu forma de ser y no cambias tus pensamientos, porque dice que debemos de tener los pensamientos de Cristo y los pensamientos de Cristo son agradables y perfectos a su Padre. Y así tenemos que ser nuestros pensamientos sanos, puros, limpios. Dios quiere gente muy agradecida en su reino, que alabe, que lo adore, que testifique de Él, que hable de Él, que dé testimonio de Él. Gente que valore la salvación de Jesucristo, porque si no andas en la voluntad de Dios, no te apartas, no andas en la santidad, no valoras la salvación, no valoras el precio que Jesucristo pagó en la cruz, que murió, que fue desfigurado, que fue golpeado, fue vituperado, fue clavado esa cruz, fue clavado esa corona en su cabeza y sangró y sufrió y padeció. Entonces, ay, debemos de ser gente agradecida, andando en santidad, andando en su voluntad. Hay gente que tan solo quiere recibir en la iglesia, se sienta para recibir, para escuchar la palabra, pero no la obedece. Y acuérdate que una de las primeras iglesias es tu casa. Entonces, si aprendes que la primera iglesia es tu casa, eres el responsable de hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Otras personas no entran en la adoración, tan solo no se meten a adorarle, a alabarle, a cantarle, sino que solamente quieren escuchar el mensaje y ya. Pero igual escuchan el mensaje y ya, y no hacen nada, y no cambian, salen igual como entran a las iglesias. Y eso no es seguir a un Dios vivo. Eso no es seguir a un rey de reyes, porque alguien que sigue a un rey de reyes le obedece. A otros a veces solamente quieren compartir la palabra de Dios y pues que otros cambien, que otros se convierten, que otros hagan la voluntad de Dios y yo no, como aplicándoles la palabra al de enfrente y no me la aplico yo. Y eso no quiere Dios. El primero que debe de aprender la palabra soy yo. El que debe de practicarla primero soy yo. El que debe de ser primero soy yo. Porque si tú compartes la palabra, nadie te va a hacer caso, nadie te va a entender. Porque van a decir, el estilo que llevas no es bueno. ¿Cómo te pones a hablar la palabra si ni siquiera obedeces tú? Entonces debemos de dar buen testimonio de que somos apartados para Cristo. La perfecta voluntad de Dios es obedecer también a nuestros gobernantes. En 1 de Pedro 2, 13 al 15 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, otra vez vuelve a repetir, que hagas el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, también tú debes de ser sabio para discernir, para entender en qué te sometes a las autoridades, siempre y cuando no sean en desobediencia a Dios. Porque aquí dice que los gobernadores son enviados para castigo de los malhechores. Si tú eres un bienhechor, no vas a ser castigado. Aunque ahorita están castigando a los justos y a los injustos los dejan. O sea, estamos en un tiempo difícil, tiempos duros, tiempos de que está pronto la venida de Jesucristo. Y esto iba a pasar, la maldad se iba a incrementar. Pero la maldad se iba a incrementar, pero no en tu casa, no en tu vida, no en tu ser. Si tú obedeces, si sabes cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Por eso estamos aprendiendo cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, para que los gobernadores no te castiguen. Aunque si tú no haces la voluntad de Dios, Dios va a utilizar a los gobernadores para castigo tuyo, o va a utilizar a los gentiles para castigos tuyos. Entonces tú decides si haces la voluntad de Dios, también someternos a toda institución, siempre y cuando estas instituciones no vayan en contra de la voluntad de Dios. Y si conoces la palabra, si lees la escritura a diario, vas a saber cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, sin que cometas el error de someterte a las autoridades que están desviadas de los caminos de Dios.
Entonces la perfecta voluntad de Dios es que vivamos todos en armonía, en amor, con nuestros gobernantes, con nuestros presidentes y con todo el mundo y con nuestro prójimo. Esa es la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es el no amar este mundo. Esta es otra de las voluntades de Dios. Este mundo nos ofrece muchos placeres no gratos para los planes de Dios. Quizás pueden ser gratos para ti, para tu vida, para tu carne, pero no son gratos ni para Dios. Y esto te va a perjudicar. Hay planes muy hermosos, aparentemente, que nos podrían desviar de los planes de Dios. Cuando veas tus planes, unos planes que te sean agradables, que digas, ay, sí, yo creo que están bien, no pienses yo creo. Piensa si es la voluntad de Dios que los hagas. Debemos reflexionar que Dios tiene su perfecta voluntad en nosotros y también en nuestra familia. No creas que Dios se ha olvidado de nosotros y de nuestra familia. Él la conoce y Él sabe los planes que tienes. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal. En 1 de Juan 2, del 16 al 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida o de las riquezas no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate qué bonita promesa nos enseña el Señor, nos quiere dar el Señor el hacer su perfecta y agradable voluntad. Porque todo lo que hay en el mundo, acuérdate que el mundo está entregado a Satanás. Cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, lo mandó a la tierra. Y él está gobernando el mundo. Entonces dice que la pasión también de la carne, o sea, que la pasión de la carne, pues que es la vanidad, la mentira, el pleito, el orgullo, las borracheras, la soberbia, la idolatría, la avaricia, el lesbianismo, el homosexualismo, la adicción al sexo, todo el robo, todas esas son las pasiones de la carne. Dice que también la pasión de los ojos, ¿qué es lo que ven tus ojos? Cuando ves la televisión, cuando vas en la calle, ¿qué es lo que ven tus ojos? Cuando ves el internet, ¿qué es lo que ven tus ojos? Y dice la arrogancia de la vida. O sea, todo lo que nos ofrece este mundo es arrogancia de la vida y de las riquezas. Aquí dice que también las riquezas. Ahora, ¿es malo tener riquezas? No, porque Salomón tuvo muchas riquezas. David tuvo muchas riquezas. Abraham tuvo muchas riquezas. Pero la diferencia de ellos es que su corazón les pertenecía a Dios. Y sabían que todo lo que ellos tenían, todas las riquezas tenían, era prestado, que solo Dios se los había prestado para poder disfrutar, para poder compartir con el necesitado, para dejarle todo y entregarle todo a Dios como ellos lo hicieron. David dejó muchas riquezas, mucho oro para que le construyeran a Dios el templo. Y Salomón lo construyó. Aquí podemos ver que ellos entendían que las riquezas no eran nada, que solamente pues era para disfrutar. Y dice que todas estas cosas no provienen del mundo. Y nos advierte y nos dice que todo esto pasa. Y en realidad sí es cierto, todo pasa. Todo, las pasiones, todo pasa. Pero tu salvación es la más importante. Pero dice que aquellos que permanecen o que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre en la salvación, en encontrarse con el Señor tarde o que temprano, que te manda a llamar ante su voluntad, ante su presencia. Entonces este es el plan divino, permanecer para siempre con Dios. Entonces es sabio. Y recuerda, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te guarde, te protege y te haga sabio para hacer su voluntad.